prácticamente en la primera parte de la clase que vimos fue el proceso de ETL, que fue una de las primeras clases, que era la extracción del dato, la transformación y la carga del dato para luego trabajar. En una de las clases yo lo mencionaba a ustedes que íbamos a trabajar con datos. A partir de aquí iba a iniciar todo, los datos, que viene siendo la parte más importante. ¿Por qué? Porque de ahí que vamos a comenzar a crear nuestro modelo. También le comentaba que cuando yo tengo un dato, el del 70 al 80% se me va aquí, en este proceso, trayendo el dato, transformándolo, cargando. La mayor parte de mi tiempo se me va ahí. Luego otro porcentaje, póngale un 20%, se me va ahí en el modelo de Machine Learning que yo quiero hacer. O sea, ¿qué significa eso? Que prácticamente la parte más difícil es esto. Y no más difícil, la más tediosa porque tú tienes que ser muy cuidadoso, explorar el dataset, tratar de entenderlo, crear los objetivos que usted necesita para luego venir aquí y aplicar el modelo. ¿Por qué te digo que esta parte no es difícil? Porque ya los algoritmos, la mayoría, están hechos. O sea, es simplemente, ¿qué es lo que usted tiene que saber acá? Saber la matemática detrás de cada algoritmo, entenderlo para qué bueno es un algoritmo, para qué bueno es otro. Es prácticamente tener un conocimiento de qué hace un algoritmo otro y saber tunearlo un poquito, saber jugar con los parámetros. Es decir, si yo tengo un algoritmo y tiene ciertos parámetros, ¿qué significa cada parámetro de ese algoritmo si yo lo voy a utilizar para tratar de mejorar un modelo de Machine Learning? Yo te dijera a ti, tú tienes que ser un experto en cálculo, álgebra lineal, estadística. Si tú fueras a crear algoritmos, que tú fueras a crear tus propios algoritmos, que no estaría mal también, porque luego veremos que para usted crear un algoritmo es una simple función. O sea, esos algoritmos lo que son es una fórmula matemática que hay detrás de ellos. O sea, fórmulas matemáticas. Entonces, que no es una cosa del otro mundo. Incluso vamos a ver uno de manera manual para que usted vea cómo se hace. Que realmente no es una cosa del otro mundo. Casos de estadísticas, de matemáticas, que yo veo que puedo sacarle provecho para que están en el plano. Yo digo, mira, esto me buscan información, me buscan reducir distancia. Y cuando yo reduzco distancia entre dos puntos, puedo acercar más la información. Entonces, cuando yo lo llevo a data, ahí es que yo trato de, así que se hacen las predicciones, que luego veremos. Entonces, ese 20% ese Machine Learning viene acompañado de lo que se llama aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y viene lo que se llama Deep Learning, que tiene supervisado, no supervisado y Deep Learning. ¿Cuál es la diferencia entre supervisado y no supervisado? Acá usted va a tener target. Es decir, usted va a tener una variable que le va a decir a usted cuál sería la predicción. Es decir, aquí yo voy a tener variable de entrenamiento. Si quiero saber eh, los estudiantes que pueden reprobar o no esta materia, se supone que yo tengo un histórico de un perfil de estudiante y tengo una columna que dice aprobó, aprobado, donde me tengo un estatus que me dice que sí o que no. Ya yo tengo la etiqueta, ya yo sé cuando un estudiante puede reprobar o no. O ponga para saber que una persona es diabética. En base a todas las características de una persona diabética, para yo decir si esa persona es diabética o no es diabética. Vámonos a la parte de marketing para yo saber si ese cliente puede comprar o no puede comprar. O si a ese cliente yo le puedo aprobar un préstamo o no le puedo aprobar un préstamo. Es simple, tengo sí o no. Pero yo tengo, fíjese bien, las etiquetas, ya yo sé cuándo un cliente lo es o no. En el caso de los no supervisados, yo no tengo esta etiqueta. O sea, no tienen etiquetas. En ese caso, lo que viene siendo prácticamente, lo que viene siendo prácticamente es esto. En los no supervisados me van a hacer agrupaciones. Él me va a agrupar personas con características que pueden ser diabéticos o no diabéticos, pero yo no sé realmente si son diabéticos o no. Él simplemente me está agrupando lo que él ve. Él simplemente está agrupando lo que él ve o lo que él entiende que tienen características similares. Él lo agrupa, pero él no tiene las etiquetas. Entonces,
Acá tenemos un grupo de algoritmos supervisados y de lo más simple y con lo que siempre se inicia un estudio, se llama regresión lineal. Se llama regresión lineal. Esa regresión lineal, fíjense que es un algoritmo bien interesante. Cuando hablamos de regresión lineal, podemos decir es un algoritmo de aprendizaje supervisado. ¿Qué es lo que trata de hacer? Él te dibuja una recta, una tendencia de un conjunto de datos continuos. Entonces, la regresión lineal, cuando vamos a hacer predicciones, por así decirlo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Predicciones. O sea, usted puede definirla como una técnica que va a hacer predicciones para hacer predicciones de variables continuas dependientes dado un conjunto de variables independientes. En un momento explicamos esa parte. Entonces, él lo que trata de hacer es predicciones, por ejemplo, las predicciones de ventas, eh, como lo que está sucediendo ahora con el tema de la cripto, a la tendencia que van a tener, que a cuánto puede aumentar, dependiendo si el mercado sigue como va. Yo pudiese utilizar un algoritmo de regresión lineal. El algoritmo de regresión lineal no está sujeto a un lenguaje de programación. O sea, usted lo puede hacer en cualquier lenguaje de programación sin ningún tipo de problema. O sea, usted no está sujeto a que, como un algoritmo de regresión lineal solamente puede utilizar Python. No, es una fórmula matemática. Al final usted lo puede aplicar en cualquier lenguaje de programación. ¿Dónde esto va? El tema está con la regresión lineal. Es sencillo. Es que cuando tú lo haces con un lenguaje de ciencias de datos, va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque ya la fórmula va a estar hecha, va a estar optimizada y puede que te dé mejores predicciones si tú pierdas menos tiempo, porque ya tú la tienes hecha. Entonces tú vas a tener Y es igual. Bueno, ahí no se entiende esa Y. Vamos a borrar eso. Regresión lineal. Y es igual a X más B. Esa sería la fórmula de la regresión lineal. Obviamente, habría que entender qué es esa Y, esa X, qué representa esa B. Cuando hablamos de regresión lineal, se utiliza para predecir variables continuas dependientes dado un conjunto de variables independientes. Es decir, Y es mi variable dependiente. Esa es mi variable dependiente, Y. Mi variable independiente son las X. Esa es mi variable Variable independiente. independiente. A, Ah, teléfono, teléfono Nexo. Next. Bien. A viene siendo mi pendiente y B viene siendo mi intersección. Ahora bien, ¿qué significa que Y sea mi variable dependiente y X mi variable independiente? Vuelvo y repito. Una regresión lineal trata de predecir variables continuas dependientes dado un conjunto de variables independientes. Es decir, que yo voy a predecir quién es Y a través de mi X. Yo quiero predecir el comportamiento de Y a través de mi X. Si yo voy a predecir las ventas, o vamos a hacer una persona que es diabética o no, yo voy a tener la característica de esa persona, edad, sexo, el nivel de insulina, su histórico clínico. Ese sería mi X. Y Y es si es diabético o no. Prácticamente sería sí o no. Si es diabético o no es diabético. Ese sería mi Y. Eso es lo que yo voy a predecir. Yo voy a lograr esa predicción de Y a través de mi X, de todas las características que yo tengo en X. Entonces, aquí yo tengo, ya yo sé que Y es lo que yo quiero predecir. X es lo que yo voy a utilizar para predecir a Y. Pero tengo a, que es la pendiente.
que esa pendiente es el valor que debe ser determinado. Es el valor que debe ser determinado. ¿Qué es lo que representa A? A va a representar y te va a decir a ti qué tanto va a cambiar Y cuando X cambia. Si fuéramos a hablar de tendencias de ventas, ese coeficiente te va a decir a ti qué tanto va a cambiar Y cuando aquí las características cambian. ¿Qué tanto, qué por ciento, qué tanto de diferencia va a cambiar? Eso es lo que va a suceder ahí. Y luego tenemos el B, que es el intersecto, que si, fíjese aquí, que si X fuera igual a 0, Y sería igual a B. Porque si yo multiplico al número que esté aquí por 0, va a ser 0, entonces Y sería igual a B. Ahora, ¿qué es lo que yo busco en la regresión lineal? La regresión lineal se representa en un plano con una recta, donde cada uno de estos puntos representa la característica de una persona diabética o no. Entonces yo tengo una distancia de cada punto a esa recta. ¿Qué es lo que busca? Que yo minimice esa distancia. Eso es lo que busca la regresión lineal. El objetivo de la regresión lineal es minimizar esa distancia, utilizando cualquier método que me permita a mí eh, minimizarla. Hay muchísimas técnicas. La que mayormente utiliza el mínimo de cuadrado para hacer la reducción. Es lo que busca es minimizar la distancia de esos puntos, sabiendo que usted va a tener que manejar un margen de error, obviamente. No importa el algoritmo que usted elija, siempre va a haber un margen de error. Recuerde que estamos haciendo predicciones. Un algoritmo no te puede dar a ti en la score de que el 100% de predicción. Significa que está sobreajustado, está sobreentrenado. Porque no es la verdad que tú vas a tener en una predicción el 100% de certeza de que siempre va a ser así. No puede pasar. Entonces, esa es la diferencia de lo que usted tiene que entender. Ahora, si nos fuéramos a profundidad en el algoritmo, por eso le digo, se lo estoy explicando de la manera simple, pero si nos fuéramos a profundidad, ¿qué es lo que yo voy a buscar en mi fórmula? Cuando usted ve ahorita que yo importe el tema de regresión lineal, yo estoy importando prácticamente esa fórmula. Estoy invocando esa fórmula. Esa fórmula va a esperar dos datos que yo le dé. Ella espera que yo le pase a Y y le pase a X. Ella se va a encargar de encontrar a y a B. ¿Cómo él va a encontrar a? A B, primero va a encontrar a B, que también es una fórmulita matemática. No, perdón, primero va a encontrar a, que A tiene una fórmula matemática, que es la sumatoria X sub Y. Fíjese, X es una característica, recuerde que es una característica, menos X media por Y sub Y menos Y media dividido entre la sumatoria de X sub Y menos X media elevado al cuadrado. Cuando digo X sub Y, póngale una característica de una persona diabética, que tiene nivel de insulina en tanto, la edad es tanto. Eso es lo que yo tengo ahí. X media viene siendo el promedio de mi X, de ese dato. Y sub, obviamente, en esa línea, en la predicción, si es que sí, si es que no, menos la Y media, qué porcentaje tengo yo de eso. Y aquí lo mismo sería X sub Y, ya lo buscamos arriba, y esa sería la fórmula que yo haría, o que haría cuando yo invoco regresión lineal. Porque se supone que usted le está pasando el valor de X y el valor de Y. Usted le está dando esa información. Esa es la información que usted le va a pasar a esa función. ¿Qué es lo que yo voy a calcular? Esto que está aquí. Una vez que yo calculo A, entonces voy a buscar a B, que es Y media menos el valor de A, que ya te lo busco aquí arriba, por X media. Y ya usted tiene los dos valores que le faltaban de la fórmula para usted comenzar a hacer predicciones. Por eso le digo que en cualquier lenguaje de programación se pudiese hacer. Y usted llamarle como usted quiera. En este caso se llama regresión lineal. Pero vea qué es lo que yo estoy buscando cuando hago regresión lineal. Dirá, pero se ve tan simple esa formulita. Diría, sí, realmente simple.
Ahora, el tema era usted pensar que eso le iba a ayudar para hacer predicciones. Entonces ahí sí tú tenía que en ese momento tener conocimiento de álgebra lineal, de cálculos, para yo saber hacer despeje, porque esa formulita que está aquí, que esta que está acá, eso viene de un despeje, que si nos ponemos aquí, duramos 1 hora y media explicando cálculo y estadística, y haciendo despeje de fórmula. Así viene siendo como quien dice el despeje final. Por eso es lo que yo estoy representando en mi algoritmo y eso es lo que yo quiero buscar. Entonces, cuando lo llamamos lenguaje de programación, señores, cuando vamos aquí, prácticamente, vamos a ver si nos deja esto. Está media ñoña. En los videos yo explicaba, ¿verdad?, cómo trabajar con ese tipo de documentos. Ya usted en la textura de juego tiene que saber lo que es pandas. También tengo NumPy. Eso creo que no tengo que explicarlo si vieron los videos. Para que yo utilizo Panda, que es para trabajar con dataset, y NumPy ya para trabajar con operaciones de álgebra lineal. Entonces, yo tengo mi data y yo voy a importar un archivo donde yo tengo mis ventas TXT. Lo primero que yo tengo que hacer, obviamente aquí el trabajo va a ser simple porque ya está preparado, como quien dice, para que yo no tenga que comenzar aquí a transformar datos. Quizás en una tarea que usted tenga no va a ser tan simple. ¿Por qué? Porque usted va a tener que hacer también el tema de limpieza de datos para poder trabajarlo. Fíjense acá. Lo primero es yo visualizar mi dataset. Aquí yo veo que tengo esta variable que se llama omni, el año, las ventas, el PIB y el desempleo. Eso es lo que yo tengo. Cuando yo voy a hacer un modelo de Machine Learning, lo primero que yo tengo que tener claro, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero realizar? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Eso es lo primero. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo quiero tener? Aquí fácilmente yo tengo que comenzar a buscar mi Y y mi X. ¿Quién es mi Y? ¿Quién es mi X? A su entender ahí en ese dataset, ¿quién sería su Y? ¿Quién tú crees que sería Y? Una M, profe. ¿Cómo fue? La que dice, la primera que tiene como el número de la columna. Ajá, ¿y qué El sería omne, un E? PIB, me parece. Ok, vamos a visualizar el dataset. De todas las columnas que están ahí, cuando hablamos de la fórmula de Y, ¿quién era Y? Y era mi pendiente, ¿verdad? Lo que yo quiero predecir. Entonces, si nos vamos a este dataset, ¿qué usted entiende que usted necesita predecir ahí? el desempleo, quizá. Pudiese ser, pero hay una más fuerte. La O la venta, profe. venta. Sería la venta. O sea, usted quiere saber la venta. Entonces, su X puede ser el PIB o el desempleo, o las dos, para yo predecir las ventas. En un E, recuerde que yo lo dije cuando estábamos hablando de importación de datos, transformación, bueno, lo que vieron en el video, yo mencionaba, decía, miren, cuando yo voy a hacer un dataset de Machine Learning, yo tengo que ser muy, muy cuidadoso. Acá yo no puedo pasar el dataset completo para hacer un entrenamiento. Imposible. Yo no puedo tomar el dataset completo para hacer un entrenamiento. No se puede. Yo tengo que tomar ese dataset y visualizar cuáles columnas yo necesito y es con esa que yo voy a trabajar. Porque recuerde que hay un consumo de memoria, o sea, hay un consumo, el cual usted tiene que tratar de aprovechar al máximo el uso de la memoria RAM, porque consume. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene el año, ventas, PIB y desempleo. Yo quiero predecir mis ventas. Pero es un NEI ahí, no representa nada.
Ese email fácilmente lo que puede hacer es dañarte el modelo. Entonces, como no representa nada, yo le dije a ustedes, aprendan listas, porque yo trabajo en un dataset como si fueran listas. Si yo quiero eliminar ese email de ahí, en lista, yo tengo una función que se llama delete, cuando yo trabajaba con lista, cuando vimos la estructura lista. Ya yo tengo mi data cargado ahí en esta variable que se llama data, que es un data frame, y es simplemente seleccionar esta columna y decirle, mira, yo quiero que tú me elimines esa columna. Cuando lo visualizamos de nuevo, fíjese que ya yo no tengo el punto hit. Ya yo no tengo el name. Tengo años, ventas, PIB y desempleo. Lo primero que yo debo hacer es visualizar mi dataset si tiene valores nulos. Ya ahí todo lo que vimos, el info, el describe, usted tiene que hacerlo para ver la tendencia de los datos, que si me faltan datos, eso tiene que hacerlo usted de manera automática. Ya yo no lo voy a hacer aquí porque perderíamos mucho tiempo y ya esa clase la vimos. Entonces se supone que usted debe de hacerlo. El video que yo veo otra formación de datos, yo puse un punto info, un punto describe, que eliminar de valores duplicados, ver si tenía valores duplicados, si tenía valores nulos. Por eso es importante que los videos que yo le mandé, usted lo vea, porque si usted no me trabaja de esa manera, lamentablemente estaría mal. Ojo con eso. Entonces, una vez que ya yo lo estoy visualizando, lo tengo a mano, sí, yo puedo hacer fácilmente y graficar para entender el tema de las ventas. Tengo otra librería que se llama Matplotlib. Esa librería vamos a importar esta, se llama Matplotlib.pyplot. Espérate. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer un gráfico de línea, que es importando el punto plot. Acá yo tengo muchos gráficos que puedo hacer. Todo eso son diferentes gráficos. Miren la cantidad que hay. Habría que hacer un estudio prácticamente nada más para eso. Pero aquí se usan punto plot, punto scatter, punto hist, para hacer histogram, para hacer comparaciones de dos variables y para hacer líneas. Acá, si usted se fija, yo voy a decir, miren, mi eje de la X, yo voy a seleccionar el año. Mi variable data, el año. En mi eje de la Y, tengo mi variable data. Y de la data, voy a ver las ventas para yo ver el comportamiento de esas ventas. Y entender todavía mejor el estudio que yo pretendo hacer. Fíjense en que me hace un gráfico. Que eso es lo interesante de esto. Miren, a veces la gente se confunde y cree, y vuelvo y repito, que la parte fuerte, la parte cruda, la parte difícil es el modelo y no es así. Es preparar la data para tú hacer que tu modelo funcione bien. Porque si mi data llega de manera con datos basura, mi modelo también va a ser así mismo. Te arrojará resultados erróneos y serán datos basura. Yo tengo que preparar esa data perfectamente bien. Mi modelo va a depender de la data que yo le ponga. Hay un científico de datos, por eso tenemos diferentes funciones en esto de ciencia de datos. Está el analista, el científico, o sea, debemos de trabajar esa parte. Si usted se fija aquí, este año había una tendencia con la venta. Y miren cómo este año, en el 2002, se desplomó. ¿Qué pasa con ese año? Ahí es que usted tiene que ir a ese año. Investigar qué pasó en ese año. Porque fácilmente ese año te pudiese dañar tu estudio. Un ejemplo claro fue el COVID-19, así, el coronavirus. Hubo una tendencia de venta de mascarillas que si usted se puede analizar los últimos 10 años, para ver qué va a ocurrir en una empresa para predecir la venta de diferentes artículos, usted va a agarrar 10 años y se va a llenar de mascarillas. Pero realmente ese producto no es tampoco de que una buena inversión. Era buena inversión porque había un tema con COVID. Los supermercados en el 2000, en el año con el COVID, usted se recuerda que ni papel de baño había en los supermercados por el boom. O sea, ese año fácilmente yo tengo que normalizar ese año o hacer un estandarizarlo.
¿Por qué? Porque pasan cosas que no debió en la tendencia. O quizás también hasta eliminarlo de mi estudio. O buscarle un promedio. ¿Por qué? Porque había un fenómeno que realmente afectó el comportamiento real de esas ventas. Si yo lo llevo así a mi modelo, fácilmente me puede poner un modelo no tan realista cuando estemos en los años normales, porque no sucederá así. Fácilmente me va a predecir que yo voy a tener ventas de tales productos masivas, y no va a ser así si lo hago en base tomando ese año. Por eso tengo que ser muy cuidadoso. Otra cosa, para yo poder trabajar con regresión lineal, yo tengo que comparar si realmente vale la pena hacer un estudio entre dos variables. Los Por variables. ejemplo, usted tiene aquí lo que se llama scatter, que te va a hacer comparaciones de dos ejes, pero te lo va a hacer con puntitos. Te va a comparar la tendencia de dos variables. Y eso me va a decir a mí si realmente se me puede. La idea es que se me forme una línea. Y con la simple gráfica yo me puedo dar cuenta si vale la pena hacer un estudio. Eso que yo hago, yo puedo decir, mira, yo quiero que de mi data tú me selecciones mi PIB. Y de mi data, yo quiero que tú me selecciones mi ventas. Perfecto. Si usted lo ve ahí, prácticamente te formó una línea. ¿Qué significa eso? Que el PIB es una excelente variable o una variable de mucho peso para tú determinar las ventas. O sea, tiene un impacto. Fíjense en cómo casi los puntos están uno cerca del otro. Y si yo dibujo una línea por ahí, prácticamente esos puntos quedarían encima de la línea. O sea, que es muy bueno. Sería muy buen modelo. Una variable a utilizarse. Que son de las pequeñas cosas que yo pudiese hacer para ver si vale la pena hacer el estudio o no antes de yo gastar los recursos. Primero saber si realmente yo puedo utilizar esa variable o no. Luego también yo puedo hacer así mismo. Pues ya, mira, tengo el scatter. Voy a hacer lo mismo. Data. Desempleo. Data. Ventas. Fíjense que yo estoy seleccionando los nombres de la columna de acá, de mi dataset, para poder graficar. Fíjense ahí. Aquí el desempleo queda más distorsionada los puntos. Es decir, que voy a tener un poquito más de trabajo porque voy a tener que, si yo dibujo una línea por aquí, van a haber muchos puntos que están por fuera, pero todavía sigue siendo una buena variable también para yo hacer predicciones. Porque fíjense, si yo dibujo la recta, van a quedar puntos afuera, sí, pero es el trabajo de la regresión lineal, tratar de sacar esos puntos lo más que se pueda a la recta. Es decir, que también yo la pudiese usar. Otro método que puedo usar también, voy a hacer una variable que se llame PIB, para no tener que estar haciendo data PIB, y voy a hacer una que se llame desempleo. Y aquí vamos a buscar ¿qué? La correlación del desempleo y la covarianza. Pero me parece que le puse una letra de mala variable de desempleo. Ah, sí, gracias. El desempleo y la covarianza con respecto al desempleo. Fíjate que aquí me dice que tiene un 90% de correlación y tiene un impacto positivo, es decir, que cuando una sube, la otra sube. Con ese 90 me está diciendo a mí, hey, son excelentes variables para yo trabajar con ellas. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Aplicar el método de lo mínimo cuadrado. Y fíjense que aquí estamos trabajando, ¿verdad? Con esto. Estamos trabajando con regresión lineal. Incluso yo le voy a mandar un video a ustedes también, explicando otra forma de regresión lineal, que van a tener una tareita con eso.
que también tienen que verlo, obviamente, para poder entenderlo. Ahora, esta parte de aquí, fíjense, esta parte de aquí, de regresión lineal, me está indicando a mí. Todo esto prácticamente sería lo mismo con todos los algoritmos de aprendizaje supervisado. Yo tengo que visualizar de la data, si tengo que eliminar columna, eliminar, si tengo que limpiarla para que no tenga valores nulos, hacerlo. Todo va a ser lo mismo hasta que yo llegue al punto de invocarlo. ¿Cómo yo lo voy a invocar? Tengo una, tengo Scikit-Learn, una librería donde yo voy a importar el Linear Regressions, el Linear Model. Voy a ponerlo aquí, si me completa. ¿Qué voy a tener yo? La regresión lineal. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a instanciar el algoritmo de regresión lineal. El linear model, yo voy a importar. Fíjense acá. A ver si me completa. Todo lo que yo tengo aquí. Todo eso son métodos diferentes que yo puedo aplicar. Todo lo que está ahí. En otro caso, vamos a utilizar linear regression. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahí? La formulita de ahorita. ¿Y qué había en esa fórmula? Eso, esta fórmula que estaba aquí. Eso es prácticamente lo que estoy haciendo ahora mismo. Entonces, como yo tengo ese modelo de regresión lineal, se supone que yo le dije ahorita, usted le va a pasar quién es X y quién es el Y. Él se va a encargar de buscar a y a B para luego poder hacer las predicciones. Entonces, significa que yo puedo, bueno, ya tenemos la variable P y B, que ya yo la cargué aquí, véala aquí. Que si yo quiero hacer y predecir mi Y a partir de X, yo digo, mira, X, mi variable X, va a ser igual a P y B. Mi variable X va a ser igual a P y B. Estoy diciendo, mi X, mi variable independiente con la cual yo quiero predecir Y, va a ser PIB, que es el PIB, el Producto Interno Bruto. Entonces aquí, ¿pero qué pasa? Hay una particularidad cuando yo voy a trabajar con modelos. Con todos los modelos, usted va a tener los siguientes métodos. Usted va a tener punto fit para hacer un entrenamiento. Es el método que usted va a usar para entrenar el modelo con sus datos. Va a tener un punto predict para hacer predicciones. Va a tener un punto score para saber qué tan bueno o malo es su modelo. Así de simple. Pero ¿qué pasa con esto? Si yo digo PIB.shape, que eso también lo expliqué en la transformación de datos, que por eso es importante que ustedes lo vean. Si usted se fija, los datos ahí están de una dimensión, pero el punto fit espera que X sea una matriz, sea un 2D. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que hacer un reshape. Hay muchas formas de hacerlo, muchas. Por eso vamos a empezar con la primera, donde yo le voy a decir, mira, yo quiero toda la fila y de NumPy yo voy a aplicar el New Access. ¿Qué estoy haciendo ahí? Convirtiendo los datos del PIB te van a ver a un 2 dimensiones. Si yo hago eso ahora mismo, por ejemplo, y aquí yo pongo quién es X ahora, el shape de X. No, perdón. NumPy New Access. Se lo corrió. No, tengo que entrenarlo primero. Entonces, acá cuando tú lo haces, no, ahí no lo está haciendo. Perdón, ahí hizo la 1 porque nada más pasé la columna. No le especifiqué esta parte de aquí. Ahí nada más estaba pasando la columna, por eso se quedó de 1. Ahí estoy diciendo todas mis filas
todos los registros que yo tengo en la fila y lo vamos a hacer un new access. Fíjense ahora que es un 2D. O sea, no como estaba aquí, ahora lo tengo un 2D. Tiene que ser de esa forma para yo poder trabajarlo. Ahora, ya yo sé que quién es Y, las ventas, lo que usted quiere predecir. Usted lo que tiene, por eso le digo, usted lo que tiene que entender la matemática que hay detrás. ¿Y qué significa de esa ecuación? ¿Qué significa cada variable? Sabíamos que tenía X para hacer las predicciones y luego tengo a Y para yo poder determinarla. Dígame, Anthony. Profe, yo no pude ver, o sea, no se vio bien qué fue lo que usted hizo para poderla convertir ahí en dos. Esto de aquí. Ah, que le puso la coma luego del dos puntos. Sí, porque aquí ahorita fue que yo nada más le pasé la columna. Por aquí le estoy diciendo la fila. Aquí le dije, mira, todas mis filas. Entonces esto es lo que me está haciendo a mí, este método de NumPy, lo que hace que me Ujú. lo convierta en un 2D. Hay diferentes formas de hacerlo, nada más no va a ser esto. Esta es la primera, para pues, si usted se topa con un ejemplo por ahí, entienda lo que está pasando. Pero usted verá que en KNN vamos a utilizar otro método. Y Ok, después en árboles, otro método. Hay muchos métodos para yo convertir, para llevarlo a una matriz. Muchísimos. ok. Pero ese es uno. Ese fue el que utilizamos ahora para que se pusiera así en 2D. Este método que está ahí de NumPy, New Access. Entonces, como ya yo sé quién es X, que era a quien yo necesitaba para PIB, que era PIB que yo iba a utilizar, porque PIB, es que ustedes saben que PIB es mi X, porque PIB es que yo voy a utilizar, porque era la variable más fuerte para hacer predicciones, para yo hacer las predicciones de mis ventas. Ahora, yo sé que Y son mis ventas. Yo sé que Y es mi venta, porque es lo que yo quiero predecir. ¿Cómo yo le paso una variable? Ya usted sabe cómo hacerlo. Yo digo, Y es igual a data, y aquí de mi data set voy a seleccionar ventas. Es decir, le estoy asignando esa columna completa, se la estoy asignando a Y. Eso es lo que usted está haciendo ahí. ¿Qué pasa después de eso? Sencillo. Ya yo tengo a X, ya yo tengo a Y. Pero yo lo que tengo que hacer es entrenar el modelo. ¿Dónde yo tengo mi modelo instanciado? En esta variable que se llama RL, regresión lineal. Tengo esa variable, entonces le voy a decir, sencillo, de mi RL yo quiero entonces ahora utilizar el método .fit, que es el que yo utilizo para entrenar. Le voy a pasar a quién? A X y a Y. Porque tengo un dataset, prácticamente le estoy pasando este dataset completo, por a la parte numérica. Le estoy pasando ese dataset completo. Le estoy pasando mi X y mi Y. Cuando yo hago esto, ya ahí él se entrenó. ¿Qué significa que ya se entrenó? Que yo puedo saber quién es mi coeficiente. Piensa aquí cuando yo le hago RL. Tengo todos esos métodos disponibles ya. Todos esos métodos disponibles. Piensen ahí. Y miren el coeficiente ahí. Es decir, ahí va a explicar el impacto de la venta cuando PIB cambia. Ese es mi A. Que si yo quiero ahora mismo, ya yo tengo la forma de buscar a B manualmente. Y hasta yo calcularlo manual, la fórmula. Porque yo tengo a X, tengo a Y. Un ejemplo sería de la formulita, fácil sería. ¿Por qué? Porque yo tengo a X, que yo quiera esta, en la fórmula. Y luego tengo mi PIB, tengo a A, y ya yo sé cómo buscar a B, porque B la voy a buscar yo a partir de A. Pero también aquí yo tengo a B, por si acaso, también. Recuerde que yo le dije a usted que B era el intersector. Míralo ahí, míralo ahí. Ya yo tengo lo que yo necesito para comenzar a hacer predicciones. Como ya yo tengo todo lo que yo necesito para hacer predicciones, es tan simple como yo decir, yo quiero que mi regresión lineal, utilizando el método predict, me haga una predicción
Vamos a ver. Vamos a tomar de aquí. Cuando el PIB, supuestamente cuando el PIB es 2.784180, las ventas son 3.206. Eso es lo que supuestamente vende. Entonces, fíjense lo que me dice aquí. Cuando el Producto Interno Bruto es 2.784180, voy a tener una venta de 3.248. Es decir, el margen de error es mínimo, porque fue de pesos la diferencia. Es decir, que este modelo es buenísimo. El modelo es buenísimo. Fíjense que me está haciendo una predicción ahí en base a eso. Ahora, yo puedo venir aquí también y decir, mira, cuando sea 5.28, me va a decir que yo voy a tener una venta así. Y ya yo tengo un modelo que me puede hacer predicciones en base al PIB. Como yo estoy utilizando una sola variable, tengo una regresión lineal simple, porque estoy utilizando una sola variable. Si yo estuviera utilizando aquí mi X, estuviera agregándole tanto el PIB como el desempleo, fuera una regresión lineal múltiple, porque estoy utilizando más de una variable. Y es posible, claro que lo puedo hacer. Y lo chévere también de esto es que vamos a ponérselo simple a ustedes. Yo puedo saber mi score para saber qué tan bueno realmente es mi modelo. Mi X y mi Y. Es decir, que este modelo tiene un 97% de probabilidad de acierto. O sea, que es un modelo buenísimo. Obviamente buenísimo porque son datos, tengo pocos datos, es un dataset ya de estudio, viene para eso. Pero fácilmente en un modelo real usted tenga que ajustar, hacer muchos ajustes para tratar de llegar ahí. Para tratar de llegar ahí. Por eso le dije que es importante ver el rango, porque si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner el PIB, que yo tenga, la mayoría de los datos están de 2.5 a 5.4, pero tengo varias columnas que tienen que PIB de 20.80, 20, esos 20 que están ahí, me están dañando mi modelo, porque la diferencia que tengo de 5 a 20 es demasiada. Fácilmente ese 20 puntos no sé qué, yo tengo que tratar de buscarle un promedio para acercarlo a la data o eliminarlo en caso de, o normalizar esa columna para que se me quede entre 0 y 1, para yo tratar de que mi modelo me haga una predicción lo más realista posible. Pero prácticamente, señores, es el paso a paso con la mayoría de algoritmos. La única diferencia va a ser que aquí dentro, cuando yo instancio en los otros algoritmos, voy a tener que utilizar otros parámetros eh, para ayudar al modelo a hacer mejores predicciones. Como le dije, la parte cruda es esta. Por eso los videos que le mandé es importante. La parte de transformación o limpieza. Porque dependiendo cómo yo seteo mi dato, porque al final ese modelo, no importa el dataset que usted le vaya a pasar, es así mismo que usted lo va a hacer. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Si usted se fija, como yo hice este entrenamiento aquí, no es el más óptimo tampoco. ¿Por qué no es el más óptimo? Porque yo estoy entrenando con todos mis datos de X y Y. Yo entrené con todos mis X, es decir, con el 100%. Obviamente, el entrenamiento va a ser muy bueno y siempre me va a hacer buenas predicciones, siempre y cuando los datos que yo le pase sean parecidos a estos. Él va a ser muy realista. Mientras yo tenga los datos parecidos a esto, va a ser muy realista. Pero ¿qué pasaría si yo le paso datos que no son tan parecidos a estos? Quizás no sea tan bueno mi modelo. Entonces, hay un sinnúmero de métodos que veremos en la próxima clase. Tenemos uno que se llama, bueno, lo podemos poner aquí. Tenemos uno que se llama Train, Test and Split.
Train Test Split, realmente. Train Test Split. Pero para definírselo. ¿Qué es lo que tratamos de buscar? Este método te va a permitir a ti decidir qué por ciento de todas tus filas o de todas tus targets, de todas tus variables, de todas tus X, qué por ciento yo voy a utilizar para entrenamiento y qué por ciento yo voy a utilizar para probar. Es decir, que este X y este Y, él no me va a pasar la X completa. Él me va a seleccionar el 70 o el 80% de esa data para entrenamiento y el otro 20 o 30 él lo va a tomar para hacer las pruebas, para saber cómo se comporta mi modelo con datos que no estaban en el entrenamiento. Que eso es muy bueno para saber realmente cómo se comporta. Ahí me va a dar todavía más certeza. Voy a creer más en el score que me va a dar mi modelo. Me voy más lejos. Tengo otro que se llama validación cruzada, que van a tener tareas sobre eso, para investigar sobre ese método. Ese lo hace diferente. Ese te entrena y te prueba con el dataset completo. Él te usa prácticamente toda la data para entrenar y también para probar. Eso todavía te crea un modelo más realista, más realista. Pero como vuelvo y lo repito, el trabajo crudo está en la data, el trabajo crudo está en la data. Y yo lo que tengo que saber es saber explicar el por qué ese 97%, por qué fue tan bueno mi modelo. En este caso, obviamente, yo entrené directamente con él. Toda la variable yo la puse para entrenamiento, toda. Y realmente la data era muy buena. Fíjense aquí, ya me decía que PIB era la que tenía mayor peso, porque tiene muy buena correlación con las ventas. O sea, los puntos estaban muy cerca, o sea, se hacía muy fácil hacer la predicción. Entonces, los demás modelos que vamos a ver, los demás algoritmos que vamos a ver de aprendizaje supervisado, al final es lo mismo. Cargo el dataset, invoco, pongo la cara. Ahora, yo lo que tengo que saber, cuándo aplicar la regresión lineal, cuándo tengo un problema de regresión lineal, que mayormente cuando se trata de predicciones de variables continuas, tengo que jugar con la regresión lineal. ¿Cuándo utilizar KNN? ¿Cuándo es bueno utilizar árboles? Es prácticamente leer un poquito de cada uno de ellos para saber para qué son buenos, en qué es escenario, para yo seleccionar el mejor de ellos para hacer ese modelo. Porque yo este mismo ejemplo lo puedo tomar en un algoritmo de KNN a ver qué pasa. O uno de árboles, quizás. Un árbol de regresión. Que es lo que le digo. Al final es lo mismo. Pero es interesante yo entender que tengo un método punto fit, que yo todo lo puedo mejorar. Ahí lo hice directo, no es lo ideal. Era porque era el primero y quería que ustedes vieran cómo funcionara para no complicarle la vida. Pero bien. Miren, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Van a tener una telita sobre eso. Voy a mandar otro video explicando de manera diferente de regresión lineal, utilizando otro método que también me interesa, para que usted también aprenda a seleccionar distintas variables. Ojo con eso. Ojo con eso. Bien. Si no tiene los videos, vuelvo y les repito, los videos que yo mando es para que lo vean. Es para que lo vean. Si no tienen